Bienvenidos, soy Laura Beltramo, directora de Mediación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Morón. Y en esta oportunidad quiero hacerles llegar un fallo reciente de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de nuestro Departamento Judicial, que amerita que lo tengan en cuenta no solo los mediadores en relación al cobro de sus honorarios en sede judicial, sino también los letrados de parte cuando deben solicitar el demandamiento de alguna medida cautelar, embargos o inhibiciones, por ejemplo, o bien solicitar entrega de valores depositados o inscripciones o cualquier otra cuestión que deban peticionar dentro del proceso. Los autos a los que me voy a referir se caratulan Di Paola Claudio con Marrapodi Pedro sobre prescripción adquisitiva, es decir, estamos hablando de una usucapión, en el que el condenado en costas, el demandado, era representado por un defensor oficial que en un determinado momento del proceso manifiesta haber perdido contacto con su asistido. Más allá de las consideraciones que merezca la forma en que el juez de grado haya apreciado la labor de la mediadora a fin de regular sus honorarios, lo nodal para destacar en estos obrados es que la actora solicita la inscripción de la sentencia que declara extinguida la titularidad del dominio en el demandado y a su vez se ordene el levantamiento de la anotación de litigio. Debemos resaltar aquí que el decreto 43, reglamentario de la Ley de Mediación 13951, es muy claro, tal como lo dice el fallo. Aquí, en este párrafo, establece: ningún proceso judicial podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios del mediador. No se ordenará el levantamiento de embargos, inhibiciones y o cualquier otra medida cautelar, ni se hará entrega de fondos o valores depositados, inscripciones y o cualquier otra gestión que fuere objeto del proceso, hasta tanto no se haga efectivo el pago de los mismos, y cumplido con el artículo 21 de la Ley 6716. Pese a ello, el juez de primera instancia ordena que previo a proveer se dé cumplimiento con los artículos 21 y 22 de la Ley 6716. Es decir, que se proceda al pago de los honorarios y aportes de las partes a quien beneficie la medida y que el pago debe hacerlo la obligada al pago mediante depósito judicial. Recordemos que el defensor había manifestado que había perdido contacto con su asistido y que éste ni siquiera se había presentado en auto. Por lo tanto, no había aquí un obligado al pago al que la mediadora podría recurrir para cobrar sus honorarios. Ante tal circunstancia, entonces, se presenta la mediadora oponiéndose a tal inscripción, haciendo expresa mención de este artículo, que establece, por otro lado, que ningún proceso judicial podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios del mediador, agregando que tales honorarios también están a cargo del beneficiado que requirió la mediación, quien se vio beneficiado por la misma y también con la conclusión del pleito. Debemos considerar también que esta normativa vigente, a la que me estoy refiriendo, establece que el mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios más los aportes correspondientes. Es decir, hace expresa mención solamente del condenado en costas. Es decir, la normativa es clara para quién debe pagar los honorarios del mediador. Es así que la mediadora también hace referencia a que la Sala Segunda ha dicho en reiteradas oportunidades que si bien como principio general la parte demandada debe pagar los honorarios de los expertos, ello no excluye al derecho para pretender el cobro de los honorarios frente a quien no fue condenado en costas, toda vez que los expertos, por su carácter, no dependen de las partes. Más aún, tampoco las representa.
Es decir, ante la imposibilidad de cobrar del condenado en costas, que nunca se había presentado en autos, como ya les mencioné, la mediadora, haciendo hincapié en estos antecedentes, solicita cobrar sus honorarios de la parte vencedora, en el caso, la actora, sin perjuicio de que ésta luego repita dicha suma de la contraparte. Por supuesto, resalta el carácter alimentario de sus honorarios y expresamente solicita, se intime a la actora a hacer pago de sus emolumentos. Efectivamente, el juez de grado intima a la actora bajo apercibimiento de ejecución, pero esta parte rechaza dicha intimación, con fundamento en que la mediadora no apeló la imposición de costas al demandado, perdiendo entonces el derecho que ha dejado de usar de reclamarlo de la actora. Ante ello, entonces, su señoría provee que toda vez que el accionante no ha sido condenado en costas en autos, corresponde dejar sin efecto la intimación aludida. Ahora bien, la mediadora ante dicha resolución presenta, como no puede ser de otra manera, revocatoria con apelación en subsidio. El juez de primera instancia no revoca, en este caso por contrario imperio, la providencia en cuestión, y el expediente va a la Cámara con la apelación en subsidio. Es importante destacar que sistemáticamente al momento de fijar la retribución de los mediadores, conforme lo establece la normativa específica vigente, esto es el decreto 43 del 2019, o para las causas que se hayan iniciado antes del 2019, se aplica el decreto 2530 del 2010. En ambos casos, los jueces equiparan las tareas de los mediadores con las de los peritos, a pesar de que también sistemáticamente les reiteramos a través de los múltiples escritos que debemos presentar judicialmente para hacernos de nuestros emolumentos, que la naturaleza jurídica del mediador no es la misma que la de los peritos. ¿Y esto por qué? Porque mientras que los mediadores tienen su campo de acción en el tiempo prejudicial de una disputa, el perito interviene cuando la misma no solo ya ha sido incoada judicialmente, sino que además lo hace cuando la misma se encuentra promediada a efectos de aportar sus conocimientos para dilucidar extremos que hacen a su experticia. El informe pericial tiende a dotar de virtualidad hechos o circunstancias alegadas por las partes y sometidas al examen del profesional designado, mientras que los mediadores o los principios de imparcialidad y neutralidad legalmente establecidos solo colaboramos con las partes para que sean ellas, como protagonistas de la mediación, las que definan los hechos y alcancen una justa composición de sus intereses. El perito, por otra parte, debe someter su labor a la valoración del juez, quien no solo puede pedirle explicaciones, sino también, ante el incumplimiento de sus deberes, puede hacerle caer su derecho a percibir honorarios por las tareas desempeñadas y hasta incluso removerlo. Ninguna de estas atribuciones tiene el juez respecto del mediador, por el hecho de no ser autoridad de contralor y sobre todo por el principio de confidencialidad característico del proceso mediatorio. Entonces, resumiendo, a modo de naturaleza jurídica, los mediadores somos abogados especializados y capacitados en métodos de resolución alternativa de conflictos, enrolados bajo la órbita del Poder Ejecutivo Provincial como operadores de conflicto en la etapa prejudicial, y el control de nuestra actividad queda restringida al mencionado poder del Estado. Hecha esta aclaración, que nunca está de más, lo que sí debe tenerse en cuenta es que si los peritos, que son ajenos a la situación de las partes, tienen derecho a cobrar su trabajo por parte de cualquiera de ellas, independientemente del resultado del pleito,
y sin perjuicio de la repetición posterior que hubiere lugar entre ellos, ¿por qué los mediadores no podríamos hacer lo mismo? Si no fuera así, estaríamos ante una situación disvaliosa que atenta contra el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad de respuesta ante iguales situaciones. Esto no está significando que por esta razón los mediadores sean considerados peritos, porque como ya dije antes, la diferencia en la naturaleza jurídica de unos y otros es innegable. Es justamente esta situación que tuvo en cuenta el fallo que hoy nos ocupa, por cuanto la Sala 2 estableció en el fallo que les estoy comentando que no parece justo que en el presente proceso, dadas sus específicas circunstancias, la mediadora convocada a intervenir frente a la pretensión instaurada por la parte actora sea la única que no vaya a ser retribuida y quede dependiendo del hallazgo de un demandado que nunca ha venido siquiera al proceso. En tal contexto, la mediadora es ajena a las partes y parece razonable que su retribución se abone independientemente de la condena en costas, al igual que sucede con los peritos, más aún teniendo en cuenta el carácter alimentario de los honorarios profesionales y que la parte actora ha sido clara al peticionar se escriba la sentencia. También el fallo dice que aflora un argumento más y dice, si la sentencia no se escribiera, la mediadora podría llegar a requerir la ejecución del bien, pero dado el tipo de proceso, como este bien no estará ya en el patrimonio de la demandada, se diluiría incluso esta posibilidad de cobro. Consecuentemente, y por tales razones, llega a la conclusión de que el autoapelado habrá de revocarse. Por lo tanto, manda, como le dije, a revocar el autoapelado, manteniendo la intimación cursada a la actora con costa de ambas instancias a esta última. Por eso es importante, antes de solicitar las mencionadas medidas, se tengan en consideración si han sido abonados los honorarios del mediador. Y aun si éste no puede cobrarlos del obligado al pago, porque éste no se ha presentado a estar a derecho o es insolvente, siempre el mediador podrá solicitar, acorde el presente fallo, que su retribución sea satisfecha por la actora, aunque ésta sea la vencedora en el pleito. Espero entonces que les haya sido de utilidad lo que hasta aquí les he tratado de hacer llegar de la manera más clara posible. Les recomiendo, por supuesto, la lectura del fallo de los doctores Roberto Jordá, José Luis Gallo y del secretario de la Sala 2, doctor Gabriel Hernán Cuadri, que se destaca, como vemos, por su precisión y ecuanimidad, lo que resulta, por otro lado, muy frecuente en las resoluciones de esta sala moronense. Les mando un cordial saludo y hasta el próximo video.